Según Génesis 47, 12, 27, durante la sequía en Egipto, José almacenó y preservó el alimento. Para subsistir, la gente tuvo que venderlo todo y, al fin, incluso a sí mismos. Ese es el precio de vencer. Así es en este tiempo del fin, donde conseguir el alimento para entrar al reino y conquistar nuestra tierra, que es Cristo, formado en nosotros, nos costará renunciar a todo, incluso a nuestra propia vida. Pero a cambio de nuestro todo, tendremos su todo y reinaremos con él. Con ustedes, José. Hola, muy buenas tardes a todos desde España. Aquí la tarde de las 5, sí, las 5 menos las 5:32 de la tarde y 6 de julio. Encantado de estar de nuevo con ustedes y continuamos con el capítulo 8, ¿quiénes son los 144.000? Y atentos porque hay sorpresa. Según el doctor Stephen Jones, y lo explica muy bien, tal vez no sean 144.000, sino parejas, 144.000 parejas, es decir, 288.000, y tampoco vamos a ver que sea un número exactamente literal, sino que también es simbólico. Las dos cosas al mismo tiempo. Bien, capítulo 8, ¿quiénes son los 144.000? Apocalipsis 7:4 dice: y oí el número de los sellados, 144.000 sellados de cada tribu de los hijos de Israel. Después de esto, Juan enumera 12 de las tribus de Israel, cada una contribuyendo con 12.000 al total. Quizás el tema más controvertido con respecto a esto es si Juan estaba hablando de israelitas naturales o miembros de una unidad tribal. Hay una diferencia, porque a cualquiera se le, hay una diferencia porque a cualquiera se le permitía unirse a una tribu si estaba dispuesto a adherirse al pacto de Dios, Isaías 56 del 6 al 8. Del mismo modo, los miembros de la tribu, incluidos los israelitas naturales, podrían ser cortados, es decir, podrían ser añadidos, no siendo israelitas naturales, o siendo israelitas naturales podrían ser cortados, y se les podría negar la ciudadanía por negarse a arrepentirse de ciertos pecados, Levíticos 17:4. Por lo tanto, desde el principio cada tribu de Israel incluyó a muchos que en realidad no nacieron de la simiente física de Abraham, Isaac y Jacob. De hecho, cuando salen de Egipto, ya saben que muchos de Egipto se fueron con ellos. Sin duda, con el tiempo, sus descendientes se casaron con alguien que pudiera rastrear su genealogía hasta uno de los patriarcas originales, pero eso no viene al caso porque eran miembros de pleno derecho de la tribu antes de que se llevaran a cabo tales matrimonios. Las tribus son primicias. La palabra griega para tribu es phile, que se pronuncia phile con ph y con y, y se pronuncia phile, que es una palabra compuesta de fío, se pronuncia fío, que significa soplar, hincharse, producir, dar a luz, engendrar, y filion, que significa un brote, una hoja. Por lo tanto, phile significa crecer, brotar como una hoja, por el viento o espíritu de Dios. La palabra implica que uno ha sido engendrado por el Espíritu de Dios. Por ello, una tribu es un grupo de personas emparentadas a quienes Dios ha dado a luz mediante su viento o espíritu. Se aplica a personas físicas, pero reconoce que todas las tribus se originan en Dios. La palabra se aplica igualmente a aquellos que son engendrados por Dios por su espíritu. No se puede usar el término phile de Juan para probar que estas 12 tribus debían ser descendientes físicos o naturales de uno de los patriarcas. No tienen por qué ser los israelitas físicos como nos han contado. Como vemos a menudo en el libro de Apocalipsis, los temas
que se presentan en los capítulos anteriores encuentran su culminación en los capítulos posteriores. Entonces, en Apocalipsis 1:6 leemos que Él nos hizo un reino, sacerdotes para su Dios y Padre. Y esto alcanza su culminación en Apocalipsis 26, donde los vencedores resucitados serán sacerdotes de Dios y de Cristo. Vamos a poner aquí, en vez de entonces así, en Apocalipsis 1:6 leemos que Él nos hizo un reino, sacerdotes para su Dios y Padre. Y esto alcanza su culminación en Apocalipsis 26, donde los vencedores resucitados serán sacerdotes de Dios y de Cristo. Las almas debajo del altar de Apocalipsis 6, 9 al 11 esperan la promesa de Dios, pero en Apocalipsis 24 se las ve de nuevo mientras resucitan de entre los muertos para reinar con Cristo 1000 años. En Apocalipsis 7:2 el ángel viene con el sello de Dios para firmar su nombre en sus frentes. En Apocalipsis 14:1 vemos a los mismos 144.000 con su nombre y el nombre de su Padre escritos en la frente. En ninguna parte hay una indicación de que estos vencedores deban ser descendientes físicos de Abraham o de uno de los 12 hijos de Jacob Israel. La atención se centra enteramente en su carácter y en su fidelidad hasta la muerte. Apocalipsis 14:4 les llama primicias para Dios y para el Cordero. O sea, son los primeros de más gente. En otras palabras, no son los únicos redimidos, sino que son las primicias de una cosecha mayor. Pablo explica la ley de las primicias en Romanos 11:16, diciendo, y si las primicias son santas, también la masa, y si la raíz es santa, también son las ramas. Por eso cuando se presentaba la ofrenda de primicias y el sacerdote la mecía arriba y abajo, o abajo y arriba, pues entonces que si venía la muerte y la resurrección, pues entonces estaba significando que la cosecha en general, si esas primicias son santas y son buenas y están consagradas, lo que iba a venir detrás, el resto de la cosecha también iba a ser santo y bueno. Bueno, cuando las primicias se ofrecían a Dios en el templo 3 veces al año, santificaban el resto de la cosecha. Por lo tanto, una vez que se mecía la ofrenda de los primeros frutos de la cebada en el templo, el primer domingo después de la Pascua, los hombres podían comenzar a cosechar su cebada porque las primicias habían santificado toda la cosecha. Los 144.000 son esos primeros frutos o primicias, son los primeros en resucitar de entre los muertos, los vencedores que resucitan en la primera resurrección. Apocalipsis 24 al 6, para que en la cosecha mayor que vendrá después al final del milenio, y después también el resto de la creación pueda ser resucitada y salva también. Se levantan todos en la segunda resurrección, ya todos. Creyentes que no fueron levantados en la primera, que no eran vencedores, y los incrédulos, pero todos van a doblar la rodilla. Y por lo tanto, aunque luego tendrán que tener unos un proceso de disciplina y otros un proceso mucho más largo de transformación, pues lógicamente también podrán ser incorporados. Apocalipsis 14 muestra que en realidad hay 144.000 parejas, hombres y mujeres, guerreros y cantantes, probablemente haya también algún soltero, alguna soltera, un total de 288.000 vencedores. Eso es lo importante, 288.000 vencedores. Esto sigue el modelo del reino de David, esto es importante, el tipo, que tenía 288.000 en su Guardia Nacional, primero de Crónicas 27.1, y también tenía 288, sigue el número 288, en su coro, primero de Crónicas 25.7, es decir, aquí tenemos entre guerreros y cantantes, guerreros y ¿cómo se llama? Alabadores, ¿no? Cubriremos esto en detalle más adelante en el momento adecuado. Mientras tanto, es suficiente ver que el patrón de Juan de 12.000 de cada tribu de Israel se basa en el patrón anterior establecido por el rey David, que era un tipo de Cristo, con el fin de conectar el reino de David con el de Cristo. Juan expone las tribus de Israel, sabiendo que éstas incluyen también a justos no israelitas, como Urías, el hitita o el eteo, que servían en el ejército de David.
ver 2 de Samuel 11:6. ¿Se acuerdan de Urías, que permaneció fiel y no quiso, mientras sus compañeros estaban en la batalla, él no quiso ir a acostarse con su esposa y como que le fastidió el truco a David y entonces luego lo tuvo que poner al frente de batalla para que se lo cargaran. Fue el gran pecado de David. Como saben, los primeros frutos son seguidos por la gran multitud de Apocalipsis 7:9, representada como la cosecha que ha sido santificada por el grupo más pequeño. Está claro que los 144.000 no constituyen todos los que serán cosechados, es decir, resucitados de la tierra. Son solo una pequeña muestra tomada del campo, que es el mundo. Recuerden, el mundo, el campo, que tiene que ser cosechado completo. El Señor compra el tesoro que está en el campo, es el mundo. Compra todo el campo para tener el tesoro. Por lo tanto, el campo, el mundo le pertenece. Son los primeros en ser representados como hijos de Dios y su presentación asegura una cosecha mayor por venir. 144.000 es un número literal o no. Vamos a verlo. Ya sea que hablemos de 144.000 o 288.000, Juan no explica si debemos ver el número literal o simbólicamente. Juan simplemente nos dice lo que ha oído Apocalipsis 7:4. Por lo tanto, no es crucial saber si el número es literal o no. Personalmente, es decir, el doctor Stephen Joss ve el número como literal y simbólico porque la mayoría de las historias en las Escrituras, aparte de las parábolas, fueron eventos históricos que deben tomarse literalmente. Sin embargo, la historia tiene tanto significado como las parábolas, y por esta razón, la historia de las 2 esposas de Abraham, por ejemplo, no solo fue histórica, sino también alegórica. Gálatas 4:24 es un suceso histórico, pero que a la vez es una alegoría de lo que iba a ocurrir, ¿verdad? La alegoría sin historia que la respalde es solo un mito o una fábula. El hecho de que Jesús tuviera 12 discípulos fue con la intención de representar simbólicamente que estaba estableciendo las semillas del gobierno divino, porque 12 es el número de perfección y autoridad gubernamentales, perfección de gobierno. No necesitamos negar la historicidad de los 12 discípulos para afirmar el simbolismo que retrata o que representa. El simbolito que representan o que retratan. Ambos niveles pueden entenderse al mismo tiempo sin ninguna contradicción. Lo mismo que ocurre con los 144.000 o como creo con los 288.000. Esos números se basan en el más fundamental número 12. Por lo tanto, se dice que los que son resucitados en la primera resurrección, en Apocalipsis 26, son los que reinarán con él por 1000 años. Asimismo, el número 144 tiene que ver con la resurrección, porque el nombre de Lázaro, a quien Jesús resucitó de entre los muertos, tiene un valor numérico o gemátrico de 144. Por eso encontramos a Lázaro resucitando después de 4 días, Juan 11:39, lo que nos habla de los 4000 años desde la época de Abraham. El remanente de gracia. La compañía de los primeros frutos se llama el remanente de gracia. Romanos 11:5 nos lo dice, ¿no? Dios reveló que en los días de Elías el remanente contaba solo con 7.000, Romanos 11:4. ¿Fue este un número literal? Indudablemente, de los millones de israelitas, solo 7.000 fueron realmente elegidos, Romanos 11:7. En otras palabras, la genealogía israelita de uno en sí misma no hizo que ningún hombre fuera elegido. No existe tal cosa como un pueblo escogido sin el remanente de gracia, y nadie es parte de ese remanente sin la fe en Jesucristo. Sin embargo, al mismo tiempo, los del remanente de gracia no son los únicos que serán salvos, porque son tan solo las primicias de una gran multitud, que aún deberán presentarse a Dios. Apocalipsis 7:9. En los días de Pablo se suponía que el remanente de gracia incluiría toda la iglesia como remanente. Eso se creía en esos tiempos de Pablo, en el comienzo de la iglesia.
como remanente de todas las tribus de Israel y Judá. Sin embargo, a medida que la Iglesia crecía, se hizo obvio que no todos los creyentes calificaban como parte del remanente de gracia, ya que muchos de ellos fueron inducidos a regresar a la esclavitud del judaísmo y así anularon la gracia de Dios. Gálatas 2:21. Pablo les dice a esas personas: de la gracia habéis caído. Gálatas 5:4. El remanente de gracia es engendrado por semilla o de semilla espiritual por el Espíritu Santo, el cual los ha impregnado con el Evangelio a fin de dar a luz a Cristo en vosotros la esperanza de gloria. Colosenses 1:27. Somos engendrados, impregnados como María lo fue, y después damos a luz a Cristo en nosotros, ¿verdad? Pascua engendrados, Pentecostés gestamos a Cristo, y en tabernáculos damos a luz a Cristo, que después, cuando amanece la resurrección, pues tiene que crecer a la estatura de la plenitud del varón perfecto. Su madre espiritual es la Jerusalén celestial, Gálatas 4:26, en lugar de la Jerusalén terrenal. Su condición de hijos de Dios se basa en el nuevo pacto, no en el viejo. Este remanente de gracia no se basa en la carne, sino en la simiente espiritual. Juan está de acuerdo con esto, pues dice en Juan 1:12-13, pero a todos los que le recibieron les dio el derecho de ser hijos. Bueno, si se supone que cuando recibimos a Cristo somos hijos, entonces ¿cómo es que tenemos que llegar a ser hijos? Pues muy fácil, porque somos hijos, pero no hemos alcanzado la filiación completa, la madurez, la plena filiación. Repito, pero a todos los que los recibieron, a todos los que les recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios, a todos los que creen en su nombre, que no nacieron, es decir, que no fueron engendrados, es la traducción correcta, porque cuando se habla de preñar o de engendrar, tiene que ser esa la palabra. Si fuese de mujer sería entonces nacer, pero no es el caso. Ser engendrados de sangre, es decir, de linaje, ni de la voluntad de carne, ni de la voluntad de hombre, sino de Dios. Juan claramente creía que los hijos de Dios no eran engendrados de manera carnal, por lo tanto no tiene por qué ser descendientes físicos, no todos los que son engendrados por el Espíritu Santo. La carne engendra carne, el espíritu engendra espíritu. Sangre nos habla de ascendencia natural. Nadie es hijo de Dios hasta que haya sido engendrado por el Espíritu, por mucho que sea israelita de pura cepa, es decir, por ascendencia natural. En todos los escritos de Juan nunca lo encontramos defendiendo la idea de que los hijos nacidos de la carne de padres israelitas sean los elegidos o que sean hijos de Dios. Él tiene mucho que decir acerca de la filiación en su primera epístola, pero siempre basa su enseñanza en la descendencia espiritual de Cristo de cada uno, más que en la descendencia natural del primer Adán o de Abraham, Isaac y Jacob Israel. Por esta razón, el doctor Stephen Jones dice: no encuentro ninguna razón para creer que el registro de Juan de los 144.000 de cada tribu de Israel deba interpretarse en el sentido de que son descendientes físicos de uno de los patriarcas. Algunos maestros de la Biblia en los últimos 150 años han tratado de resolver este problema diciendo que solo habrá 144.000 judíos sobrevivientes en la tierra y que todos se convertirán a Cristo. De los 20 millones de judíos que hay hoy en la tierra, solo 144.000 sobrevivirán. Esa es una tasa de supervivencia de menos del 1%, lo cual es muy poco realista. El fluir de la revelación de Juan. Debemos ver el sellamiento de las tribus en el fluir de la revelación que Juan está presentando. Es una extensión natural del sexto sello, es decir, en ese concepto, en ese contexto, tenemos que verla, ¿no? Que se centra en la persecución de los santos durante el tiempo de tribulación que comenzó cuando, es decir, la tribulación comenzó aquí, no va a comenzar ahora. El tiempo de tribulación que comenzó cuando Asiria tomó cautiva a Israel y más tarde cuando Babilonia tomó cautiva a Judá. Ahí empieza la tribulación. Y después tenemos la tribulación de la iglesia con la persecución
en tiempos del Imperio Romano y siempre, desde entonces tribulación hasta ahora. Que en este tiempo final, ahora que cae Babilonia, que vemos que está cayendo el globalismo y todo esto, haya un tiempo de humo y de polvo por el derrumbamiento de su imperio, por la caída de Babilonia, pues lógicamente se supondrá que habrá una tribulación quizás un poco más fuerte o tal, para aquellos que no estén asidos fuertemente a la mano del Señor y para los incrédulos también. Bien, el tiempo de tribulación que comenzó cuando Asiria tomó cautiva a Israel y más tarde cuando Babilonia tomó cautiva a Judá. Sin embargo, la persecución de los mártires comenzó realmente con Abel, a quien Caín mató, y esto ha continuado hasta el presente. Hasta los tiempos de Adán nos podemos remontar a la tribulación. Se intensificó cuando el cuerno pequeño declaró la guerra a los santos, el Vaticano. También, no solo el Imperio Romano, sino luego también el cuerno pequeño. Es decir, los propios cristianos o cristianos nominales persiguiendo a los vencedores, Saúl persiguiendo a David. Y eso es el foco principal del sexto sello. Juan revela entonces el final de esta persecución cuando los reyes y los poderosos de la tierra huyen de la luz y la gloria de la presencia de Cristo en sus santos. En este contexto se menciona el sellamiento de los 144.000. No es para proteger a 144.000 judíos sobrevivientes que de repente han llegado a reconocer a Jesucristo al final de la edad, como muchos enseñan hoy, es para proteger a los santos de Dios, independientemente de su genealogía. Más aún, es identificar a los santos de Dios que han calificado como primicias, el remanente de gracia, los hijos de Dios. El sello de Dios no se limita a judíos e israelitas, sino a todos los que están sellados en él con el Espíritu Santo de la promesa, Efesios 1:13, asumiendo por supuesto que no caerán de la gracia más tarde. Pablo lo pone de esta manera en Gálatas 3:9, 26 y 29. Entonces los que son de fe son bendecidos con Abraham el creyente, puntos suspensivos. Vamos al 26, porque todos vosotros sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Y el 29 ahora, y si sois de Cristo, entonces linaje de Abraham sois, herederos según la promesa. Está claro que ser israelita, es decir, simiente de Abraham, es en lo que respecta a ser heredero de la promesa, no se trata realmente de la genealogía, sino de seguir el ejemplo de fe de Abraham. El sello de Dios no depende de la descendencia física de uno de Abraham, sino de la fe de uno en Jesucristo. Esto es lo importante. Dios firma su nombre en la frente de los fieles, los llamados, los escogidos y fieles, no de todos, que sean descendientes de Adán, Abraham o uno de los patriarcas de Jacob y Israel. Las tribus. Juan dice que oyó el número de los sellados y que eran 144.000. En cuanto a la lista tribal, encontramos que Dan fue omitida, pero reemplazada por Leví, que, como tribu de sacerdotes, no recibió ningún territorio dentro de la nación de Israel. Además, José reemplaza a su hijo Efraín en la lista. Las tribus no se enumeran por edad ni por madre, están ordenadas en un orden peculiar que no tiene mucho sentido histórico. Esto es lo importante, que hay que ver por qué este orden peculiar. La pregunta es por qué Juan enumeraría las tribus de esta manera y en ese orden, dado que, como creemos, habló por inspiración, debe de haber alguna razón para haberlo hecho así, no siguiendo el orden histórico, ni siquiera el orden por madre, ni nada de eso. Citemos el pasaje primero, Apocalipsis 7 al 5 dice: de la tribu de Judá 12.000 sellados, de la tribu de Rubén 12.000, de la tribu de Gad 12.000. Judá significa alabar, confesar, dar gracias. Rubén significa he aquí un hijo. Gad significa una tropa, la fortuna ha llegado. Una tropa o la fortuna ha llegado. Vamos al versículo 6, de la tribu de Aser 12.000, de la tribu de Neftalí 12.000, de la tribu de Manasés 12.000.
Aser significa feliz o bendecido. Netalí significa mi lucha o la lucha. Manasés significa olvidar o el que olvida. Vamos al versículo 7 de la tribu de Simeón 12.000, de la tribu de Leví 12.000 y de la tribu de Isaacar 12.000. Simeón significa escuchar o obedecer, estar de acuerdo. Perdón. Leví significa carpintero, adhesión, unificación. Isaacar significa contratado, hay salario o recompensa. Vamos al versículo 7. De la tribu de Zabulón 12.000, de la tribu de José 12.000, de la tribu de Benjamín 12.000 sellados. Zabulón significa morada o habitación. José significa él agregará o aumentará. Benjamín significa hijo de la diestra. Bien, entonces vemos que el orden tribal peculiar de estos versículos, junto con la omisión de Dan y la inserción de Leví, tiene poco sentido a menos que haya una profecía más profunda que tengamos que entender. ¿Por qué Juan lo relata de esta manera que parece que no tiene sentido? Cuando unimos estas tribus en el orden en que Juan las enumera, vemos que hay un mensaje oculto para nosotros. De hecho, es una confesión de alabanza a Dios que nos lleva directamente a la alabanza de la gran multitud en los siguientes versículos. Es como si tuviéramos que incluir esto como una declaración de acuerdo en su alabanza a Jesús. Es decir, como si las tribus nos están diciendo que todos están de acuerdo en que hay que alabar a Jesucristo. Entonces podríamos decir esto, confesión de alabanza, es decir, Judá. He aquí un hijo, toda una tropa cuya fortuna ha llegado. Son felices y bendecidos después de luchar y esforzarse, olvidando sus problemas pasados, escuchando y obedeciendo, unidos como uno. Su recompensa por su trabajo es morar con Dios, y Él les aumentará y les añadirá muchos hijos de su diestra. Por lo tanto, en el fluir de la narración sobre los mártires, los 144.000 son sellados por el Espíritu Santo, no para evitar que sean martirizados, sino para asegurarles la victoria final. La promesa para ellos es que, siendo el cuerpo unificado de Cristo, serán recompensados por sus labores en la tierra, porque están marcados con la firma de Dios en sus frentes, la Tav. Estos son los hijos de su diestra que reinarán con Cristo en la edad de tabernáculos que está por. Si Leví no hubiera reemplazado a Adán en la lista, nos habríamos perdido todo el sentido de la profecía. Juan no une a Simeón y Dan, sino que une a Simeón y Leví, hermanos que en su tiempo no honraron a su padre Jacob, ni escucharon ni obedecieron sus instrucciones. Simeón y Leví estaban vinculados a la masacre, o están vinculados o estuvieron vinculados a la masacre de Siquem, en el incidente que involucró a Hamor en Génesis 34. Ya sabes, que el que se había acostado con Dina, y entonces luego ellos pues se vengaron pues haciendo una masacre allá. Su crueldad y fanatismo religioso hicieron que a Jacob y al mismo Dios hicieron que Jacob y aún el mismo Dios tuvieran un mal nombre, tuvieran un mal nombre en Canaán, Génesis 34:30. De hecho, el nombre de Dios es continuamente blasfemado en todas las naciones debido a la iniquidad que se practica entre los que tienen este espíritu religioso. Romanos 2:24 e Isaías 52:5. El espíritu religioso es tremendo. El espíritu de Simeón dio lugar al fariseísmo, que luego se opuso a Jesús. El espíritu de Leví estaba en los sacerdotes, que también se oponían a Jesús. Simeón y Leví estaban unidos por este espíritu religioso cruel, que se identificó en las últimas palabras de Jacob sobre ellos en Génesis 49 del 5 al 7. Simeón y Leví son hermanos, sus espadas son instrumentos de violencia. No entre mi alma en su consejo, que mi gloria no se una a la asamblea de ellos, porque en su ira mataron hombres y en su obstinación desjarretaron bueyes. Obstinación religiosa. Maldita sea su ira, porque es feroz, y su furor, porque es cruel. Es la misma obstinación que estamos viendo en esta gente de Pentecostés, otra vez con cariño, los mastodontes pentecostales añejos, de rancio abolenjo, que se niegan a
indagar esta nueva revelación que el Señor está derramando de tabernáculos. Son obstinados porque se quieren aferrar a su eso. Y no están dispuestos, prefieren morirse allí en el sitio de Samaria que salir a participar del botín que están disfrutando los que según ellos son inmundos, ¿no? Están fuera del campamento, los leprosos, inmundos, no podían estar con los demás. Pero más tarde, en el sellamiento de las tribus se nos dice el verdadero propósito de estos nombres tribales. Los vencedores escuchan y obedecen, unidos por su acuerdo con Jesucristo y el plan divino. Por esta razón se omite a Adán, el juez, habiendo cumplido su papel de juez tanto de Simeón como de Leví. Los sellados son vencedores y el cruel espíritu religioso ha sido corregido mediante la disciplina, de la cual tendrán que participar el resto de la Iglesia cuando se levante en la segunda resurrección, porque no se van a ir, nadie se va a ir de rosita. Todos vamos a tener que pasar por el bautismo de fuego. Cada día, bueno, el que no muere ahora cada día, hasta morir a la carne definitivamente y ser un vencedor, pues tendrá que morir después. La segunda muerte, esa es la segunda muerte. Por tanto, ya no hay necesidad de juzgarlos y un verdadero espíritu de unidad en Cristo ha reemplazado su unidad en el crimen. Por tanto, se omite a Adán. En cuanto a que José reemplazó a Efraín, los dos nombres están estrechamente relacionados. Dado que Efraín era el poseedor de la primogenitura, debemos ver su nombre como un complemento de José. Según Génesis 30:24, José significa él agregará otro hijo, es decir, Efraín significa doble fecundidad, que se refiere directamente a la promesa de filiación que es inherente al nombre de Jesús. Entonces, cuando unimos los nombres, vemos el clímax del pensamiento. Él aumentará y les añadirá, es decir, José, muchos hijos de su diestra, Benjamín. Con la misma facilidad podríamos haber usado el nombre alternativo de Efraín para leer traerá doble fruto, Efraín, para levantar muchos hijos de su diestra, Benjamín. Lo importante es que el mensaje oculto en los nombres de las tribus, como se enumeran en Apocalipsis 7 en ese orden tan peculiar, nos dice que los sellados son los hijos de Dios, los vencedores. Bien, los que alcanzan la filiación. Bueno, pues nada, el próximo día que abordemos Apocalipsis continuaremos con el capítulo 9, la gran multitud, y si es corto, pues le añadiremos el capítulo 10. No sé cuánto será, vamos a ver, el capítulo 9. Sí, ese es bastante cortito, así que podemos añadirle el capítulo 10, silencio como de media hora. Silencio de media hora. Y bueno, pues próximo vídeo, que seguramente lo haremos mañana, si no hay ningún inconveniente, y si no, pues será el lunes, será continuar con el libro tremendo y maravilloso de Henry J. M. Nouwen, El regreso del hijo pródigo, que se está poniendo muy, muy bonito, ¿verdad? Por lo menos es uno de los mejores libros que he leído, y que uno de los libros que mejor le leen a uno, que eso es lo importante. Bueno, mis queridos hermanos, amigos, pues hasta aquí el día de hoy. Dejarles de nuevo, encomendarles a la misericordia de nuestro Señor para que los guarde, los bendiga, y yo les espero con mucho gusto para el próximo día. No dejen de acompañarme. Hasta entonces, pásenlo bien.